favorecer, propiciar un ambiente que estimule el crecimiento de la virtud. Pero hay algo que también nos hace muy particulares, que es el temperamento. O sea, la manera de ser y de andar por esta vida. Y que ya no puede ser muy modificable. Exactamente. Bueno, aquí, ¿cómo te diré? Ya naces tú con ese temperamento. Por ejemplo, el temperamento de nuestro Señor Jesucristo, que era líder, firme, exigente, que se llegó a enojar por sacar a los mercaderes del templo, pero que a la vez era bondadoso, comprensivo. Cuando platica con la mujer pública, y es un ejercicio pero total de la comprensión, de entender la debilidad humana de esta señora, pero también de motivarla al cambio. Y si queremos tener otro ejemplo de temperamento, ahí está Pedro. Así es. Iracundo, más fuerte. Sin embargo, iracundo, pero yo diría que de repente con tintes de flemático, porque se atreve a negar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, no era el temperamento colérico clásico de a ultranza, decir yo me mantengo en esto, pase lo que pase. No, él de repente ante la amenaza, y ya nuestro Señor Jesucristo sabía, ¿verdad? Se atrevió a negarlo 3 veces. Pero una vez que retoma el camino del compromiso y la evangelización, bueno, pues hasta su crucifixión de cabeza. Entonces, esta situación del temperamento, hay algo que los padres de familia y nosotros debemos de conocer. Yo siempre he comentado, cuando platico con algunas parejas en conflicto, me interesa saber mucho qué tipo de temperamento es cada uno de ellos, ¿sí? Sabemos que hay básicamente 4 tipos de temperamentos, ¿sí? Estos 4 tipos de temperamentos son el colérico, ¿sí? Son el sanguíneo, son el flemático y son el melancólico. Entonces, bueno, en estos 4 tipos de temperamentos es importante que nosotros conozcamos, por ejemplo, que si tengo un hijo que le encanta hacer pataletas, berrinches, pues seguramente es colérico. Oigan, si tienen un hijo así, créanme que es el temperamento, mera coincidencia, no estamos hablando de ningún caso en particular. Es el temperamento, pero luego entonces, conociendo yo a un hijo de esa manera, algo que debo de propiciar es que haga ejercicios de paciencia, ¿sí? Y por ahí hay unos versitos que dicen: si tienes una idea, eso te va a motivar a una acción. Si tienes una acción constante, eso te va a motivar un hábito, ¿sí? Y si tienes un hábito que se hace ya parte de tu vida y es positivo, se convierte en una virtud. Entonces, pues algo que tenemos que buscar los padres de familia es que, conociendo el temperamento de nuestros hijos, les ayudemos y creemos un ambiente para formar una virtud, ¿sí? La repetición constante de actos iguales nos generan virtudes. Y atención, porque habrá que ver, otro que importante que comenta esto, esa repetición de actos constantes de nuestros hijos, si no los atendemos, si no nos ponemos finos a detectar qué es lo que están haciendo nuestros hijos, en lugar de generar virtudes, generaremos vicios. ¿Es posible? Sí, sí. Entonces, aquí viene el punto. Nos manejaba 4 puntos importantes, ustedes, 4 tipos de temperamentos. Y dice, nos han de preguntar quizás los padres de familia que ahorita nos escuchan: ya detecté cuál es mi hijo, pero ¿qué hago? Exacto. ¿Qué hago con él? Bueno, ¿qué puedo practicar con él? Algo que los padres de familia tenemos que tomar en cuenta es que ser padre o ser madre de familia
es entender el temperamento y el espíritu de la edad de nuestros hijos, ¿sí? Cuando hablo del espíritu de la edad de nuestros hijos, quiere decir que en la infancia es clásico de la infancia esa inquietud, esa creatividad, esa inocencia, ¿sí? Es clásico. Y entonces cuando nosotros entendemos que en esa creatividad nuestro hijo va y nos propone y nos dice, mira qué bonito dibujo hice yo, y yo, papá, debo de comprender el espíritu creativo de mi hijo o de mi hija y entender y decirle, qué bonito dibujo. Pero si le digo, qué garabatos hiciste, rompo con el espíritu de creatividad de nuestros hijos. Luego, me doy cuenta que mi hijo crece y que está en la preadolescencia y en la adolescencia, en donde busca reafirmar su personalidad y busca ser aceptado por un núcleo de adolescentes, y eso lo hace de repente hacer situaciones que nos parecen desagradables a los padres. Por ejemplo, el quedarse a platicar un tiempo más después de haber salido de la escuela, y yo como papá y mamá le exijo, aquí tienes que estar a los 10 minutos de haber salido, y no comprendo que tiene que convivir con sus pares en edad. Entonces, cuando los papás entendemos el espíritu del joven, que es osado, que es aventado, que quiere componer el mundo, y yo le corto las alas porque no, tú tienes que ser ordenado, trabajar y demás, entonces los papás debemos de comprender el espíritu de las edades de nuestros hijos, y no que vayamos a tener regresiones psicológicas. O sea, el papá y la mamá que se pone a gatas a correr con el niño pequeñito, no quiere decir que tenga regresión psicológica, quiere decir que comprende el estado y la edad de cada uno de nuestros hijos. Se hace pequeños, acompañas en tiempo y en forma a la persona que está viviendo contigo. Me mencionaba 4 puntos para todos aquellos que apenas están sintonizando el programa, que les damos la bienvenida. Nos manejaba 4 tipos de temperamentos: el flemático, melancólico, colérico y sanguíneo. De estos 4 vamos a tratar, que será importantísimo, porque aparte de identificarlo con los hijos, nos sirve para identificar también a nuestra pareja, y que eso también será otro tema. Yo creo un día para que lo digamos después, que se me tendrá mucha tela. Alguna vez platicaremos de comunicación conyugal y ahí aplicaremos Por ejemplo, ¿cuáles son las características de cada uno? ¿Cuál es la característica del flemático? Mira, la característica del temperamento flemático son aquellas personas que se dan su tiempo. Son los que hacen las cosas cuando se les inspira. Espérate, ya voy, papá, como era el del Evangelio. Exactamente. Ya voy. El caso del flemático también se puede conocer como alguien no emotivo, no activo. Pero esto no quiere decir que sea flojo. Pero sin embargo puede desbarrar en la negligencia. Cuando un papá y una mamá tienen un hijo flemático y le encargan, le hacen un mandato, y ante la desesperación que no lo cumple en el momento en el que se lo ordenan, la mamá o el papá hacen las cosas, a este hijo, en lugar de corregirle, le están fomentando la negligencia. ¿Sí? Entonces, este hijo flemático, que también se puede conocer como no emotivo, no activo, hay que ser muy puntuales en la supervisión de las cosas. ¿Sí? En otros programas yo he dicho esto, que orden dada no supervisada se la lleva la tostada. Bueno, especialmente con los hijos flemáticos, tiene uno que ser muy estricto en la supervisión. Cuando digo muy estricto, es con el hijo flemático, es aquel que dice, oye papá, mamá, ¿me dejas ir a la fiesta tal? Sí, cómo no. ¿A qué horas llegas? El hijo va a contestar temprano.
No, con ese hijo flemático hay que decirle, yo conozco muchos flemáticos. Dime la hora en la que vas a llegar. Y cuando llegues, me despiertas para que me avises a qué horas llegaste. Y negociamos la hora. Y una vez que ya viste cómo llegó, checas si cumplió el compromiso, si llegó bien. Pero todavía los hijos flemáticos hay que darles el permiso y decirles, tu incumplimiento hará que no puedas salir 3 fines de semana. Por ejemplo, si tu hijo dijo, vaya a llegar a las 10 de la noche, señoras y señores, si a las 10 en punto su hijo no está en casa, ya llama el primer mensajito, ¿a qué hora quedamos? Exactamente. Bueno, y aún así, los papás tenemos que practicar la virtud de la comprensión, es decir, ponerlos en su lugar. Ejemplo, el chico va acompañado de otros y depende de la movilidad de otros. Y aunque yo negocie con él y le diga, estás aquí a las 10 de la noche, la comprensión me debe de hacer entender que a lo mejor el que llevaba el auto o el que decidía a qué hora se regresaban, bueno, pues no lo hizo así y él me lo explica, yo le debo de comprender, pero obviamente con un rango de tolerancia. Es que se atrasó y ya llegué a la medianoche. Sí. No, con un rango de tolerancia. Y que nos demos cuenta. Ahora, si sabemos que la movilidad le va a ser imposible, ahí está el acompañamiento de nosotros como papás. Está bien, a las 11, a las 10, paso por ti. ¿Sí? Y te espero 10, 15 minutos fuera en lo que tu despedida se hace más cordial. Tampoco va a ser como el de la película La Bella Durmiente, no, la Cenicienta, ¿verdad? De que ya se acabó, sí, y deja el zapato tirado por ahí. No. Ya sé que estamos en León y hay mucha capacidad para los zapatos, pero exacto. Tirados. Entonces, los papás tenemos que practicar la paciencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, ¿qué estamos proponiendo? Que los seres humanos, que las familias, entendamos que hay un círculo virtuoso y que nos integremos a ese círculo virtuoso. Y que, por ejemplo, en el momento que lo estamos acompañando a nuestro hijo, que estamos supervisando con un hijo, en el caso de un flemático, lo estamos acompañando, estamos generando que se haga virtuoso. Fray Manolo, ¿tú crees en esto que nuestra Iglesia Católica pregona como la comunión de los santos? Claro. Que es el beneficio que recibimos de las buenas obras, de las buenas acciones de otros hermanos católicos que formamos parte de la comunidad y nos benefician. El sufrimiento de los enfermos nos beneficia. Los padecimientos en enfermedad, en situaciones adversas, nos benefician. Pero también como somos parte de esta comunidad, nuestras malas acciones los perjudican y nos perjudican. Claro. Entonces, bueno, la idea de trabajar en esto de la virtud, bueno, sabemos que en el momento en el que somos bautizados, en ese mismo momento parte del tesoro que recibimos es la fe, la esperanza y la caridad, que son las virtudes teologales que nos ayudan a esta comunicación con Dios nuestro Padre. Y luego después tenemos que trabajar en el plano humano, en la fortaleza, en la templanza, en la justicia, se me fue la otra, y en la caridad, ¿sí? Que son las virtudes, digamos, cardinales, más humanas. Pero todavía después tenemos que trabajar en situaciones muy, muy particulares, como son la paciencia, el optimismo, la amistad, el patriotismo, vaya, una serie de hábitos operativos buenos que nos ayudan a ser mejores personas. Que en primera instancia repercute en el individuo y después como espejo o como esta fuente de democracia que salpica a todos los que están a su alrededor. Justamente. Hace rato tú comentabas, bueno, el temperamento es con la manera de ser con la que nacemos, ¿sí? Y por ahí en el desarrollo humano se dice que el temperamento es la forma de ser con la que naces.
¿Y de qué depende? Bueno, pues de esas uniones entre neuronas, de ese estímulo de tus hormonas, vaya, eso tiene una base neurofisiológica, para hablar claramente. Así nacemos. Sin embargo, si tenemos la voluntad, tenemos la inteligencia, tenemos el razonamiento, entonces podemos modificar esa manera natural, no cambiar, porque seguiremos siendo sanguíneos, flemáticos, melancólicos, ¿sí? Y coléricos, ¿sí? Seguiremos siendo. Sin embargo, por esta acción inteligente, es decir, alguien que es colérico, que hemos dicho en otros programas, de mecha corta, ¿sí? Que se desespera. Cuando naturalmente se desespera y entonces entiende que tiene que trabajar mucho en la paciencia y en la comprensión, en lugar de descalificar la ayuda de su esposo, de su esposa, de su hijo, no le mando nada porque es un inútil, no le mando nada porque es un tardado, no. Esa energía que te da tu testosterona, pues canalízala trabajando en la paciencia, en el acompañamiento, en el decirle a tu hijo en lugar del mandato, decirle, oye, vamos a hacerlo. Entonces, estás modificando tu tendencia natural. Yo recuerdo que cuando su santidad Juan Pablo II hablaba de la fidelidad, se refería al temperamento también y decía, el que es fiel o el temperamento es cómo actuarías tú de lo que te nace del interior de tu persona sin que estés a la vista de los demás. Es decir, su santidad definía la fidelidad como la manera de ser y de pensar en la oscuridad como en la luz. Pues así es el temperamento. Si en tu interior de repente quieres zarandear al hijo que no te hizo caso, aguas porque eres colérico. Y entonces si eres colérico, deberás de entender qué niveles de testosterona manejas en el caso de los masculinos, que este es un fundamento neurofisiológico de aquellos violentos en el hogar, la violencia intrafamiliar, en el caso de nosotros los masculinos, tiene un fundamento en los niveles de testosterona. Bien, ¿cuál sería la actitud humana inteligente de aquel que se sabe colérico? Bueno, pues no frecuentes los estímulos que te permiten liberar ese coraje. Por ejemplo, el alcohol. Es una estupidez que tú seas una persona colérica y te eches tus vinos, porque el vino estimula la amígdala cerebral y no tienes control de tus acciones. Utiliza tu inteligencia, utiliza la razón, utiliza la libertad para que entiendas que para ser alegre no necesitas de estímulos, necesitas tener seguridad y dejar ser a tu persona. Y también implementar aquellos medios o canales porque si lo tienes que sacar, bueno, pero hay medios y adecuados para fomentar, no para fomentar, sino para desplazar aquellos niveles de testosterona que dices, oye, ya lo necesito sacar. Exacto. Pero, a ver, no el alcohol, no la droga, no. Hay otros medios. Hay una definición de relajación, que no es lo mismo que distracción. Aquí muchas veces la gente cuando dice que se siente estresada, busca distraerse y distraerse en la pachanga, en el alcohol y demás, y después terminan peor. No, la relajación es un cambio de actividad que te permita una realización placentera. ¿Cuál es ese cambio de actividad? Un cambio de actividad en el que tú vas a hacer deporte con intensidad. Un cambio de actividad en donde lees una lectura recreativa. O sea, no solamente lees, sino estás tu mente imaginándote la narrativa de aquel que te está ofreciendo su obra. ¿Cómo te puedes relajar escuchando una buena música?
o la música que te guste, pero que te estimule. Puede ser la quebradita, y si te estimula, escúchala. ¿Cómo te puedes relajar? Haciendo una convivencia en familia, una buena conversación, organizándote una carnita asada y diciéndole a tus hijos, tú vas a hacer las cebollitas, etcétera, y todos participan. Eso relaja. Lo que pasa es que yo estoy muy convencido que cuando llegas al punto de la neurosis es porque te falta creatividad. Hay que explorar otras actividades. La oración es extremadamente relajante, ¿sí? Entonces, darnos tiempo. Hay personalidades que queremos estar siempre ocupadas, y ese activismo no nos lleva a reflexionar. Entonces hay que reflexionar, hay que hacer oración. El valor pedagógico de los sacramentos es que por sí mismo, en el momento en el que vas y te reconcilias con Dios nuestro Padre, te relaja. Yo he escuchado sus comentarios de decir, después de tantos meses o tantos años, siento como que me hicieron una limpieza profunda de la boca y me siento así, lisito. Así se siente el alma. Entonces, bueno, hay que buscar esas actividades relajantes. Tratando de concluir esto, entendamos que para formar la virtud, no todos nuestros hijos son iguales. Cada uno tiene su temperamento, su manera de ser. Y aunque tengan el mismo papá y la misma mamá, verán que los resultados en la educación de los hijos son muy diferentes. Y entonces ahí los padres de familia tenemos que tener la versatilidad de tratar a cada uno de nuestros hijos de acuerdo a su temperamento y a las virtudes que va agregando. Voy a poner un ejemplo. Yo me recuerdo de haber leído por ahí un extracto de un libro de desarrollo humano que decía, era un papá que tenía una refaccionaria y entonces tenía 3 hijos, y a uno de ellos, que es un flemático, le dice, oye, ve a la mensajería para ver si ya llegó el pedido que hicimos, ¿sí? Y este primer hijo va a la mensajería, ve si llegó el pedido y solamente llega, y hasta que el papá le dice, oye, ¿llegó el pedido? Ah, sí, llegó el pedido. El segundo hijo, el papá le vuelve a ordenar lo mismo. Oye, ve a la mensajería a ver si llegó el pedido. Y el segundo hijo, que es un melancólico, va y llega a la mensajería, checa el pedido y le dice, oiga, ¿por cuánto es el monto? Y él sí llega con el papá y le dice, papá, sí llegó el pedido, es tanto. Y entonces al tercer hijo el papá le ordena, oye, el mismo mandato, ve a la mensajería y checa si llegó el pedido. El tercer hijo va y checa el pedido y llega a la refaccionaria con unas cajas del pedido, y entonces se mete al almacén y ve qué artículos muy parecidos a los que sacó ya están a punto de caducar y los pone en la parte, digamos, primera para que salgan primero, y algunos los pone de oferta. Y en cuanto llega el papá, llega y le dice, oye papá, sí fui por el pedido. Llegó, como vienen algunas cosas que todavía tenemos en el inventario y que ya son viejitas, esas las saqué para que se vendan próximamente, y puse unas ofertas, y esto fue lo que nos costó. Tomé dinero del cajón y aquí te reporto. Todos quisiéramos tener un hijo como el tercero, que basta que le diéramos la mínima indicación y tuviera la actitud laboriosa, porque esta proactividad laboriosa es un hábito y es parte del temperamento, pero es un hábito. Entonces,
Cuando nosotros queremos formar a nuestros hijos, seguramente cuando yo mando al primero, en este caso en este padre, tendría que decirle, ¿fuiste? Pues ahora regresa y sacas el pedido que viene en la mensajería y lo acomodas. Entonces, cuando los padres de familia nos damos cuenta de cómo es cada uno de nuestros hijos, tenemos que invertirle más tiempo en su motivación, más tiempo en su proyecto de crecimiento como persona y más tiempo en su proyecto de salvación. Así que lo que aquí se necesita es, señores, muy atentos. Atención, conocer a nuestros hijos es importante. Justamente. Esa es la invitación al Señor. Hay que conocer a nuestros hijos. Entonces, cuando queremos hablar de virtud, tenemos que conocer a la persona y conocernos. Pero aparte, déjame te digo, esto siempre lo repito. Cuando nosotros queremos formar en la virtud, pues nos da un tremendo compromiso, porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y entonces a los hijos tendremos que darles ese testimonio, ¿sí? Yo no puedo decirle a un hijo, oye, no te embriagues. Si yo llego embriago cada fin de semana, pierdo calidad moral. Entonces necesito ser un ejemplo también. Y como termino esta sección, ¿para qué? Para que el mundo crea. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos y por eso que el día de hoy nos ha compartido, que ha sido de verdad de gran ayuda para todas las familias que nos siguen escuchando. Por favor, comuníquense nuevamente con nosotros, queridísima Pau. Den los teléfonos para que se sigan comunicando con nosotros.